Metatron, la verdadera historia del hombre que ascendió a arcángel, increíble revelación en 4K. En un rincón olvidado de la historia, existen susurros sobre un ser inmortal, Metatron. Sí, el mismo que fue un hombre antes de convertirse en arcángel. Su origen se sumerge en el misterio. Se dice que nació en un pequeño pueblo donde la noche era más oscura que el abismo. Las leyendas cuentan que un día, un niño se adentró en el bosque buscando respuestas, y lo que encontró fue mucho más que sombras y ecos. Sus ojos brillaban como estrellas lejanas, y cada paso que daba hacía temblar la tierra. ¿Quién era realmente este niño? Algunos afirmaban que era un mensajero de Dios, otros, un extraño hijo de la oscuridad. Pero lo más perturbador era que tras cada paso su aliento se convertía en un murmullo casi celestial. En su camino, encontró un antiguo libro que prometía secreto y poder. Estaba cubierto de polvo, manchado con el tiempo, como si esperara 1000 años para ser abierto. Su portada parecía tener vida propia, brillando con un aura sobrenatural que atrapaba la mirada. ¿Qué secretos guardaba aquel tomo? Las tardes en el pueblo se llenaban de rumores. Viejos, jóvenes, todos hablaban de él. Cuentan que cuando Metatron sonreía, incluso las estrellas se apagaban por un momento, aturdidas por su luz. Pero la luz siempre viene acompañada de la oscuridad, y así, para cada susurro de admiración, había un grito ahogado de temor. ¿Qué pasaría si un hombre normal pudiera robarle el poder a Dios? Esa simple pregunta hacían que la gente titubeara al escucharlo nombrar, como si su propia existencia estuviera en peligro. Al caer la noche, los habitantes cerraban puertas y ventanas, y los rumores transformaban a Metatron en una leyenda aterradora. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada de este contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, las noches se tornaban más inquietantes. Con cada luna llena, la figura de Metatron aparecía en el horizonte, envuelta en un halo brillante que perturbaba la calma del pueblo. Su mirada era profunda, como si conociera cada secreto de la vida y la muerte. Y lo que nadie podía comprender era por qué, al mirarlo, sentían tanto miedo como fascinación. Había algo en él, un poder antiguo y poderoso esperando despertar. Alguien decía que sus lágrimas podían sanar a los enfermos, mientras otros afirmaron que podía condenar a conferencias llenas de luces y antiguos seres. Desde su llegada, la atmósfera del pueblo se cargaba de energía, un zumbido que resonaba en el aire, casi tangible. Pero, ¿qué pasaría si decidiera usar ese poder? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan inevitable como la llegada del amanecer. La noche que Metatron reveló su verdadero propósito, el pueblo entero se detuvo, y la historia nunca volvió a ser la misma. ¿Qué le esperaba al hombre que se atrevió a soñar con ser más que humano? Esta revelación podría cambiar todo. ¿Era realmente un mensajero de salvación, o el principio de su propia condena? La noche continuaba su danza sombría cuando, por fin, Metatron se presentó ante el pueblo. La luna llena bañaba la escena con su luz plateada, realzando su figura majestuosa que se alzaba como un faro en la oscuridad. La gente murmuraba cerca de las ventanas, y se podía sentir la tensión en el aire, un hormigueo de anticipación y miedo. Con voz resonante, comenzó a hablar. Sus palabras eran como melodías, pero cargadas de un poder que hacían temblar las rodillas de quienes lo escuchaban. He venido a liberar lo que está atado. La verdad ha estado oculta demasiado tiempo, proclamó, y con cada sílaba un escalofrío recorría los cuerpos presentes. Había un fuego en sus ojos, un brillo que prometía tanto como aterrorizaba. Mientras hablaba, aquellos que se atrevían a mirarlo sentían una mezcla extraña, la atracción de un líder carismático, pero también la repulsión de lo desconocido. ¿Y qué tipo de verdad, Metatron? La verdad que nos hará libres o la que nos condenará, gritó un anciano entre la multitud, su voz temblando de miedo y desafío. Metatron sonrió, una sonrisa que parecía cargar con un sacrificio mucho más grande que el simple acto de sonreír. La verdad que ha estado oculta bajo el peso de las mentiras de los hombres. La verdad que puede transformar al hombre común en un ser celestial.
Sus palabras resonaban, llenando el aire con una tensión electrizante. La multitud quedó en silencio, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para escuchar. En ese momento, un viento helado sopló a través del pueblo, colándose por entre las casas, haciendo que muchos temblaran. Algunas mentes curiosas comenzaron a titubear, otras ardían en rabia. Metatron había despertado algo en ellos, una semilla de esperanza y temor. ¿Acaso el hombre que una vez fueron se encontraba en una encrucijada, y entonces, como si el destino hubiera decidido que era hora, comenzó a levantar el antiguo libro que había encontrado de niño? El polvo que lo cubría se alzó en el aire, como un espectro que cumplía su promesa de resurrección. La portada brilló intensamente, mostrando inscripciones que parecían cobrar vida, desviándose de la lógica humana. En ese instante, un rayo de luz partió el cielo, estallando en 1.000.000 de fragmentos que danzaban alrededor de Metatron. «¡Siéntalo! Sientan el poder», gritó, su voz impregnada de una energía indescriptible. La tierra tembló bajo sus pies, y algunos se arrodillaron, atraídos por la fuerza de su presencia. Otros comenzaron a retroceder, sintiendo que su esencia amenazaba con consumirlos. Los murmullos se convirtieron en gritos, una mezcla de devoción, pánico y confusión. Un grupo de jóvenes, llenos de valentía, se acercó a él. «Queremos ser parte de esto», exclamó una chica de cabello rizado, los ojos resplandecían de brío. «¿Pero a qué precio?», susurró un viejo sabio que había visto demasiado horror a lo largo de los años, su voz desgastada como los caminos que recorría. Las palabras de advertencia se perdieron en la agitación de la multitud, y Metatron, sintiendo la carga de esas miradas ansiosas y temerosas, se enfrentó a ellos. En su interior, una batalla se libraba entre el deseo de poder y la necesidad de salvar. «La elección es suya», dijo casi en un susurro, pero su mirada irradiaba control absoluto. Con un gesto dramático, abrió el libro ante ellos, iluminando la noche con una luz que desnudó sus secretos. Palabras ancestrales comenzaron a danzar en el aire, envolviendo a aquellos que estaban dispuestos a entrar en la nueva era. Sin embargo, para aquellos que se resistían, la oscuridad del conocimiento se cernía como una sombra, amenazante e inevitable, y así, la noche se tornó en un campo de batalla, luces y sombras en colisión, sueños y pesadillas entrelazándose. Si Metatron podía llevarlos al siguiente paso de su existencia, ¿cuánto estarían dispuestos a sacrificar? ¿Y qué sería de aquellos que decidieran resistir? El pueblo se hallaba al borde del abismo, sin saber que la decisión de uno solo podría cambiar el destino de todos. El eco de sus decisiones resonaría en el tiempo, y nadie podía escapar de las repercusiones que estaban a punto de desatarse. ¿Quién caería y quién se alzaría en la nueva era de Metatron? La atmósfera se tornó un torbellino de emociones. En el centro, Metatron seguía erguido, con su cabello travieso meciéndose al compás del viento. Las palabras que exhalaba resonaban como ecos en los corazones de los presentes, gravidez y esperanza entrelazadas en el aire. Sudores fríos recorrían la frente del anciano que había cuestionado al enigmático ser. Aquellas dudas, nacidas en el miedo, se convertían ahora en una carga que pesaba sobre su pecho. A su alrededor, las miradas ansiosas temían lo desconocido, el horror que había estado oculto demasiado tiempo. Cada instante era una batalla silenciosa entre aceptar lo que se presentaba y rechazarlo por completo. «El poder es real, está aquí», clamó Metatron con fervor. ¿No sienten la energía? La transformación comienza ahora mismo. La multitud se partía, algunos se acercaban, llenos de fervor, mientras otros se alejaban, aterrorizados por la visceralidad del momento. Mientras algunos jóvenes comenzaban a elevar sus brazos hacia el arcángel, un grupo más cauteloso se agrupó a un lado. «No te dejes llevar». «Es un engaño», gritó un hombre mayor, su voz atravesando el tumulto, como una brújula en medio de la tormenta. Sin embargo, su advertencia se ahogó en el clamor del deseo de muchos, en la ardiente búsqueda de respuestas que llevaban tanto tiempo anhelando. La luz que emanaba del libro parecía moverse con vida propia, y las palabras flotantes danzaban sobre las cabezas de quienes miraban, brillando en tonos dorados y plateados. Algunos, atraídos por esa luz casi mágica, sentían un llamado en sus corazones, un deseo de acercarse, de tocar, de ser parte de ese fenómeno inexplicable. «Esto es un regalo». «La salvación ha llegado», exclamó una voz entre la multitud, encendiendo un fervor que continuaba extendiéndose. Los rostros de alegría se contagiaban, pero a su lado, el hombre mayor seguía gritando. «Despierten. No todo lo que brilla es oro. No caigan en la trampa de la seducción.
El conflicto en el centro de la plaza se agudizó. Susurros de angustia y euforia se entrelazaban. Maestros de la mente se disfrazaban de justicia y verdad, pero algunos aún resonaban con la cautela ancestral de un pueblo marcado por las historias de terror del pasado. Metatrón, magnético y colosal, parecía disfrutar de la tensión que reinaba. Un fuego intenso crecía en sus ojos, cada palabra era una invitación, y cada silencio, un desafío. Si desean tocar el cielo, deben estar dispuestos a enfrentar todos sus demonios. ¿Cuánto han sufrido hasta ahora? Las voces comenzaron a entrelazarse. Los jóvenes, desbordando valor y ansias, clamaban por intrusiones divinas. ¿Estamos dispuestos a ser más de lo que somos? Por favor, acompáñennos. Gritaban, desbordando valentía. Mientras tanto, en la penumbra del lado opuesto, el viejo sollozaba, su rostro marcado por arrugas de preocupación. Se lo están entregando todo, un alma no puede ser comprada. Con cada segundo que pasaba, la noche se oscurecía aún más, y el viento arrastraba con él un frío más crudo, como un recordatorio de la posibilidad de pérdida que acechaba. Metatrón cerró el libro con un movimiento preciso, la luz extinguida en un parpadeo, y con ello, todos contuvieron la respiración. «Es ahora o nunca», dijo, su voz envolviendo el silencio. «La decisión final está en sus manos. ¿Se eligen a ustedes mismos o se entregan al miedo?» La multitud se miró, confusa, en un mar de dilemas y emociones. Pero mientras los corazones latían al unísono con la dualidad de miedo y deseo, una sombra se deslizó entre ellos. Un grito desgarrador estalló, resonando por encima de la tensión. Una figura, encapuchada, emergió de la oscuridad. «No. No te dejes llevar por su promesa. Él no es quien dice ser». El caos despertó. La multitud se partió una vez más, y en ese instante, lo desconocido se convirtió en un verdadero monstruo. ¿De quién era esa sombra y qué revelaciones traía consigo? La confianza se tambaleaba en la cuerda floja de la incertidumbre. Metatrón observó su expresión. Inmutable, mientras el tiempo se detuvo una vez más, esperando respuestas. ¿Qué oscuro secreto se revelaría? ¿Y cómo cambiaría la noche para todos? La figura encapuchada avanzó, su presencia desbordaba una energía oscura, como si la misma noche se retorcía a su alrededor. «He venido a advertirles», dijo con voz grave que cortaba el aire como un cuchillo. «Este ser que ustedes veneran no es más que una ilusión. Su poder es un veneno disfrazado». Las últimas palabras retumbaron, dejando un eco de incredulidad en el aire. Los rostros en la multitud se tornaron de un blanco fantasmagórico. ¿Era posible que un engaño tan pulido tuviera cabida en sus vidas? Metatrón, al escuchar la advertencia, pareció encenderse. Su expresión, hasta entonces serena, se oscureció y sus ojos destellaron con una rabia contenida. «Cierra la boca, sombra. Todo lo que haces es sembrar dudas y desconfianza. ¿No ves el dolor en sus miradas? Les ofrezco una salida», pero la figura encapuchada se mantuvo firme. «¿Una salida? Ese es el engaño más grande de todos. Te han seducido con palabras lujuriosas, pero traen consigo un precio tan elevado que no podrás imaginar». El hombre mayor, que había sido un pilar de advertencia, alzó la voz entre el caos. «Él tiene razón. No pueden entregar sus almas a un extraño». Los murmullos de confusión y desconfianza grudieron en la multitud como un rayo. Algunas personas comenzaron a retroceder, sus ojos llenos de miedo y dudas, mientras otros permanecían cautivados, ansiosos por saber más. Metatrón levantó una mano, el aire vibrando con intensidad. «Silencio. No permitan que el miedo obscurezca su verdad. Así como hay luz, también hay oscuridad. Pero la oscuridad puede consumirlos», gritó la figura, cada palabra un nuevo golpe. «Han creído que la redención vendría de un ser divino, pero su esencia está tejida en promiscuas mentiras. ¿Qué están dispuestos a perder?» Las últimas palabras flotaron en el aire, sembrando semillas de duda que brotaban rápidamente en los corazones de los presentes. El anciano, sintiéndose debilitado y desbordado por la confusión, cayó de rodillas, asustado por el abismo que se dibujaba frente a ellos. «No es él quien manipula, somos nosotros quienes entregamos nuestro poder», murmuró, sintiendo el peso de cada palabra, como un eco de traición. La multitud se dividía. Los que habían amado a Metatrón estaban ahora sumidos en un mar de conflictos internos. «Ya no sé qué creer», exclamó una mujer,
con lágrimas corriendo por su rostro. He venido aquí buscando respuestas, no más acertijos. Metatrón, viendo cómo su imagen se agrietaba, reaccionó incendiando su voz nuevamente. No escuchen a esa sombra. Carne y espíritu son uno, y el miedo solo ciega. La libertad está a un paso, y todo lo que deben hacer es elegir. Desde la penumbra, la figura encapuchada avanzó un paso más, la sombra de su capucha cayendo sobre su rostro, revelando una apariencia familiar. Mi nombre es Liora, y fui una vez una de los suyos. He visto lo que el poder puede hacer, y no quiero que caigan en la misma trampa. El grito colectivo se sentó en sus gargantas, una mezcla de asombro y reconocimiento. Pero antes de que pudieran asimilar el impacto de sus palabras, un estruendo retumbó, como si la tierra misma estuviera protestando ante la revelación. Las luces del cielo comenzaron a titilar, y una neblina oscura serpenteó desde el horizonte, amenazando con devorar la plaza. Lo que han despertado es solo el principio, advirtió Liora, señalando al cielo. El caos se acerca, y nadie está a salvo de sus consecuencias. Los corazones se paralizaron. ¿Qué venía después? ¿Cómo se enfrentarían a la oscuridad que se avecinaba? Las decisiones se tornaron urgentes, los lazos de confianza se desgastaban. Todo lo que pensaban que sabían se desvanecía ante sus ojos mientras la multitud se debatía entre la fe y la traición. El suelo comenzó a temblar, y una voz profunda resonó desde el abismo. Es hora de que elijan de qué lado están y así, la noche de decisiones cruciales se acercaba a su clímax. ¿Se atreverían a desafiar al arcángel o a seguir la advertencia de la sombra? La plaza se llenó de un temor palpable que era casi tangible. Las respuestas estaban al borde de ser reveladas. Pero, ¿estaban preparados para conocer la verdad? El suelo seguía temblando mientras el aire se llenaba de un mordaz silencio. Cada persona en la plaza parecía agazapada entre la pregunta y el miedo, un mar de angustia contenida. El rostro de Liora se iluminaba con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, como si supiera que muchas vidas dependían de su próximo paso. No se dejen engañar. La oscuridad no es solo una sombra lejana, gritó, sus palabras atravesando la multitud. La oscuridad ha estado con ustedes desde el principio, en cada elección que han tomado, se ha alimentado de su fe sin que lo noten. Metatrón, furioso, se hirió a sí mismo a través de su indignación. Ella busca destruir lo que hemos construido. Es un veneno disfrazado de verdad. Su voz se alzó por encima del murmullante viento que parecía reírse de su impotencia. Algunos comenzaron a moverse, unos pocos se acercaron a Liora, buscando un consuelo en sus ojos. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Qué evidencia traes que no esté ya distorsionada por tu propio miedo a perder?, cuestionó un joven con el rostro marcado por la angustia. Porque yo fui una de ustedes. He visto el precio que se paga por la ceguera, respondió Liora, su mirada penetrante era como fuego expuesto. Las promesas de Metatrón brillan con una luz tentadora, pero su esencia es como un faro en la tormenta, hermoso, pero destructivo. En ese instante, el cielo oscuro pareció abrirse, y rayos de luz desbordaron su calor sobre la plaza. La multitud chilló, ante lo que parecían en ese momento fuerzas de otro mundo tomando lugar. El anciano, recordando su vida de búsqueda, se levantó lentamente, liberando su voz torpemente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos liberamos de esta prisión de engaño? Primero debemos reconocer nuestro dolor, susurró Liora, con una convicción que resonaba. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Solo así podremos encontrar un camino hacia la verdad, sin importar lo aterrador que sea. Las palabras encontraron eco en muchos corazones. Algunos donde la rabia se transformó en una melancólica introspección. El aire se cargó de sentimientos encontrados, la esencia de la comunidad estaba a punto de ser reconfigurada. De pronto, un grito desgarrador rompió la corriente de silencio creciente. Una mujer en el fondo, cubierta de lágrimas, levantó sus brazos desesperadamente al cielo. Ya no sé si quiero estar aquí. No puedo soportar más mentiras. Su voz, cargada de dolor, resonó profundamente en el alma de todos. Algunos la miraron con simpatía, otros con desprecio. El clima de confusión se intensificaba. Fue entonces cuando Metatrón, alimentado por la desesperación, lanzó un rayo de luz desde su mano, un destello de energía que estalló entre la multitud. Apártense, insensatos. Lo que están sintiendo son solo ilusiones de impotencia. Volvamos a la fe que nos ha guiado.
No pueden dejar que estas sombras aniden en sus corazones. La energía vibrante del rayo hizo que muchos retrocedieran, pero otros, fieles a su comunidad, comenzaron a levantarse. La lucha de poderes se sentía como un tsunami acumulándose, listo para desbordar. «Estamos dispuestos a arriesgarlo todo para rescatar nuestra verdad», gritó Liora, firmemente. «Pero debemos hacerlo juntos, con los ojos abiertos a las consecuencias. La luz que se aproxima puede ser tanto esperanza como destrucción». Una última mirada entre Metatron y el grupo provocó un silencio tenso. ¿Elegirían enfrentar sus miedos o continuar en la ceguera? La plaza estaba en un punto crítico, donde cada decisión podría cambiar el destino de todos. Mientras la neblina oscura se acercaba cada vez más, una sombra emergió desde el fondo de la multitud. El rostro de un viejo amigo manchado por la traición. «No se olviden de lo que está en juego, no todos están aquí para salvarse». Los murmullos se elevaron, y la pregunta crucial quedó pendiendo en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? La figura encapuchada, la luz en la oscuridad, o ellos mismos, atrapados en sus propias elecciones. La atmósfera estaba cargada de inminente desastre y el tiempo se volvía un enemigo. ¿Lograrían encontrar la verdad que tanto anhelaban, o se perderían en la oscuridad que había comenzado a devorarlos? La noche no había hecho más que comenzar, y el verdadero desafío aún les esperaba. El clamor de la multitud resonaba en los oídos de Liora, el eco de su propia duda retumbaba como un tambor en su pecho. Con cada latido, la presión aumentaba. Metatron estaba ahora agresivamente lanzando sombras de su propia desesperación, y era evidente que el pánico emanaba de su figura encorvada. Todo lo que había construido, cada destello de su poder, estaba amenazado por la verdad que Liora parecía representar. El viejo amigo encapuchado había dejado una inquietante advertencia en el aire: la traición se encontraba más cerca de lo que pensaban. «Retrocedan». Metatron bramó, sus ojos centelleando con ira. ¿Qué saben del sacrificio? ¿Qué saben de lo que se pierde cuando se dejan llevar por una ilusión? Su voz reverberaba por la plaza, como si cada palabra se transformara en una ola dispuesta a llevarse cualquier sentido de unidad. «No nos digas qué pensar», respondió un hombre que hasta entonces había permanecido en silencio, su mirada ardía con resolución. «Estamos cansados de vivir bajo tu sombra. Queremos la verdad». Las palabras del desconocido provocaron un ligero murmullo de aprobación entre la multitud. La atmósfera se tornó eléctrica, y Liora sintió que la esperanza comenzaba a agitarse en sus corazones, entrelazándose con el miedo. «Los hemos mantenido en la oscuridad, Metatron, y ahora no podemos soportar más», dijo otra voz, esta vez femenina, resonando con un clamor que generó eco en varios presentes. «¿Por qué no nos dejas ver la luz?». A medida que más personas se unían al clamor de resistencia, Liora sintió que el fuego en su interior crecía. No podía dejar que Metatron los dividiera más. Miren a su alrededor. La oscuridad solo crece mientras permanecemos divididos. Debemos unirnos si alguna vez queremos salir de este abismo. Una sensación de unión comenzó a formarse entre aquellos que estaban dispuestos a creer en una nueva verdad, en una nueva esperanza. Sin embargo, Metatron no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Con un movimiento brusco, alzó su mano y otra explosión de luz surgió de él, esta vez deslumbrante, desgarrando el cielo en múltiples colores. La plaza quedó en silencio, atrapando a todos en un instante de suspenso. La luz parecía modelar figuras sobre el suelo, sombras danzantes que jugaban con el miedo y la esperanza por igual. «Esto es lo que les espera si eligen seguir a Liora». «Una ilusión construida sobre el caos», bramó, su voz atravesando la confusión. Pero Liora se mantuvo firme. «Esa luz solo oculta la verdad. La oscuridad puede ser aterradora, sí, pero no es el enemigo. El enemigo es la negación, y el miedo que hemos alimentado». En ese instante, la plaza vibró con un susurro colectivo, unos felicitaron, otros dudaron. Liora sabía que necesitaba dar un paso más, arriesgarlo todo. Se acercó a la figura del amigo traidor, la sombra que había lanzado dudas. «¿Tú? ¿Por qué aquí? No lo entiendes. La verdad podría salvártelos». De su rostro encapuchado surgió una risa escalofriante, como si supiera algo que ella no. «Tú no eres la única que ha visto la oscuridad, Liora. Pero diré esto, no puedes rescatar a quienes ya han aceptado su destino. Estás luchando contra corrientes que no comprendes». Mientras la tensión crecía, la plaza tembló una vez más intensamente.
Un rayo oscuro surcó el cielo, aterrizando donde Metatrón se erguía con orgullo. El suelo se agrietó, revelando vislumbres de un abismo que parecía querer devorarlos a todos. ¿Y si esto es lo que estamos condenados a ser?, preguntó una mujer al lado de Liora, su voz apenas un susurro, pero cargada de temor. El caos se desató. Las risas resonaron en la atmósfera cargada de miedo y desesperanza. Cada uno debía decidir, seguir la luz del conocido Metatrón, o arriesgarse a descender al oscuro abismo en busca de la verdad. Las decisiones se tomaban en segundos, y el futuro de la plaza pendía de un hilo. Liora sintió que la desesperación se transformaba en determinación. Con la mirada al frente, ya no había vuelta atrás. Descubramos juntos qué es la verdad y quiénes somos realmente, gritó, mientras un segundo destello de luz cortaba el cielo. ¿Qué destino les esperaba? ¿Y cómo se verían al final del camino? Las sombras se acercaban, y el temor se tornaba palpable. La noche no haría más que empezar, y cada decisión traería consigo su propio precio. La tierra temblaba bajo sus pies, y el cielo, ahora desgarrado, parecía fusionarse con la desesperación que brotaba de cada ser presente. Liora se aferró a la esperanza que le ofrecían sus seguidores, a pesar de la sombra de Metatrón que se cernía sobre ellos, imponente y amenazante. Pero incluso en medio de la confusión, los murmullos de la multitud comenzaban a tomar forma, como olas de un mar que se preparaba para la tormenta. «No te dejaremos vencer, Metatrón», gritó otra voz, un hombre que había estado callado hasta ese momento, su rostro marcado por el sufrimiento, pero ahora iluminado por el coraje. «Has mantenido nuestra voz silenciada el tiempo suficiente. ¿Y qué saben ustedes del dolor? ¿De la pérdida?». Metatrón replicó, su tono hiriente atravesando la multitud. «No han vivido lo que yo he vivido. No saben qué significa sacrificarlo todo por el bienestar de otros». Las palabras resonaban, generando ecos de dudas en algunos. Sin embargo, Liora no podía dejar que las sombras de la incertidumbre la alcanzaran. Con cada palabra, la luz de Metatrón parecía desvanecerse, cubriéndolos en un manto de paralizante temor. «Es verdad, todos hemos sufrido», dijo Liora con voz temblorosa pero firme. «Pero de nuestros sufrimientos pueden hacer la fuerza. No permitiremos que el miedo decida nuestro destino». Cada palabra lanzada en la plaza parecía chisporrotear con una energía vital que encendió en algunos corazones una chispa de valentía. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer en la multitud se había desmayado, su rostro pálido y sudoroso. Aquella imagen, cruda y desgarradora, hizo que el corazón de Liora se encogiera. Tenía que actuar. Con un impulso, se acercó a la mujer, arrodillándose a su lado, sosteniéndola con cariño. «Necesitamos ayuda», gritó. «Alguien, por favor, tráiganos agua». En su interior, el miedo y la incertidumbre se transformaron en una oleada de determinación. Liora miró a la multitud, viendo rostros confundidos y asustados, buscando desesperadamente signos de valor. «Esto es lo que realmente sucede cuando vivimos en la oscuridad», exclamó Metatrón, intensificando su luz. «El miedo es un precio que alguien debe pagar». En ese instante un rayo de energía salió disparado de su mano, iluminando la plaza con una intensidad casi insoportable. La gente retrocedió, pero curiosamente, también había quienes se mantenían firmes, sintiendo que la luz del arcángel se convertía en su opresor. Mientras la multitud fluctuaba entre la esperanza y el pánico, Liora sintió que la conexión con sus seguidores se fortalecía. Un grupo de personas se unió para ayudar a la mujer desmayada, levantándola con cuidado y llevando su cuerpo hacia el borde de la plaza. Esto provocó un efecto dominó, donde otros comenzaron a moverse, dejando atrás el miedo, buscando no solo la supervivencia, sino un cambio. «Esto es solo el comienzo», dijo un joven, visiblemente emocionado, quien antes temía hablar. «Si nos unimos, podemos derribar a Metatrón y su régimen». Liora sintió que su pecho se llenaba de un profundo sentido de responsabilidad. Allí, en esa plaza, la pregunta no solo era sobre Metatrón, era sobre el futuro que deseaban construir juntos. Recordó la advertencia del amigo encapuchado y la sombra de traición que lo acompañaba. Cada paso hacia adelante era un riesgo, y el peligro acechaba. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador de terror resonó de nuevo. Un hombre, temblando, señalaba hacia el cielo, donde un nublado oscuro se había formado, algo inusual y aterrador. La multitud quedó paralizada, mirando la formación que se expandía rápidamente, girando como un oscuro torbellino. «¿Qué es eso?», murmuró Liora,
sintiendo el sudor resbalar por su frente. Las nubes parecían cobrar vida, cargando electricidad, y el aire se tensionaba como si el mismo universo presenciara ese enfrentamiento. «¡Sálvense!», alguien gritó, mientras el vórtice se iluminaba con destellos eléctricos que prometían una violenta tormenta. El pánico se apoderó de la plaza, y la multitud comenzó a dispersarse, buscando refugio, pero Liora sabía que no podía huir. Quizás esa era la prueba que Metatron había dejado caer en su camino. El verdadero desafío apenas comenzaba, y su deber no solo era hacia sí misma, sino hacia todos aquellos que la miraban con esperanza. Con un grito decidido, se preparó para enfrentar esa tormenta. «¡Juntos! El miedo no nos vencerá». Las nubes comenzaron a girar más rápido, y la energía de la plaza electrificó el aire. ¿Estaría Liora a la altura del desafío que se avecinaba? La tormenta no solo traía oscuridad, era también una oportunidad. ¿Qué verdad asombrosa surgiría de ese caos? ¿Y quién saldría realmente triunfante en esta batalla por la verdad y la luz? La tormenta se ciñó con una fuerza descomunal, oscureciendo el cielo y transformando el aire en un espeso manto de tensión. Cada relámpago que surcaba las nubes era un brief recordatorio de que el tiempo se estaba escurriendo entre los dedos de Liora y su gente. La voz de Metatron era un eco distante, pero su presencia se sentía cada vez más potente. La multitud se encontraba ahora dividida, algunos buscaban refugio, otros permanecían inmóviles, atrapados entre el terror y la determinación. «No podemos permitir que la oscuridad nos derrote», gritó Liora, sintiendo como el peso de su papel se volvía aplastante. A su alrededor, algunos arrugaban el rostro por el miedo, otros se aferraban a las manos de sus vecinos, buscando consuelo en la conexión humana. La energía que antes la impulsaba ahora provocaba angustia. Podía realmente unir a todos en un solo frente, pese a la tormenta que se desencadenaba sobre ellos. Con cada parpadeo, el vórtice oscuro parecía encontrar su forma, girando con una ferocidad casi mística. «Es ahora o nunca», exclamó un anciano de la multitud, cuyos ojos reflejaban tanto la sabiduría acumulada como el temor palpable. «Metatron quiere que huyamos, pero el poder está en nosotros. No dejemos que nos arrebaten la vida». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de muchos. Liora notó cómo un grupo se unía a su lado, empoderado por la creatividad de un futuro esperanzador. Por un instante, su miedo se transformó en energía. Un valiente levantó un palo, improvisado como estandarte, en un símbolo de resistencia. De pronto, los temores interiores fueron interrumpidos por un rugido ensordecedor proveniente de las nubes. Un rayo cayó a pocos metros de ellos, iluminando el lugar en un destello brillante y aterrador. La multitud dio un paso atrás, el pánico era palpable. Pero Liora no estaba dispuesta a retroceder. Esta era su oportunidad de tomar la delantera. «¿Qué haremos?» «La oscuridad ya está aquí», y lanzó un joven entre el caos, su voz temblando en el aire cargado. «Lucharemos. Nos uniremos», respondió Liora, con cada palabra fluyendo como un desafío a la tormenta. «No somos solo sombras asustadas. Somos la luz que se niega a ser apagada por Metatron. Hagamos un frente unido. Que su miedo se convierta en nuestra fuerza». Inmediatamente, una ola de murmuraciones se extendió por la multitud, casi como si un canto antiguo comenzara a surgir desde sus entrañas. La voz de Liora resonaba en sus corazones, ofreciendo algo más que simple esperanza, daba significado a su lucha. Y justo cuando la última palabra abandonó sus labios, la tormenta pareció intensificarse. Con un último grito, la nube oscura pareció encorvarse, preparándose para desatar su furia. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas, frías y cargadas de electricidad. Pero en lugar de desalentarlos, lo que sucedió fue que muchos comenzaron a gritar, alzando sus manos, animados por la unión que había florecido entre ellos. «Hacia adelante», gritó el anciano, y la multitud, ahora unida por un sentimiento de resistencia, se lanzó sin miedo hacia el centro de la plaza, desafiando a Metatron y su tormenta. Liora, con el corazón latiendo como un tambor, se unió a ellos, sintiendo la energía colectiva como una catarata que tiraba de ella hacia adelante. Mientras se acercaban a la sombra del arcángel, una visión inesperada les detuvo en seco. Las nubes parecidas a bestias feroces comenzaron a despejarse, revelando una imagen que heló la sangre de todos. Figuras sombrías emergían de la oscuridad, espectros de aquellos que habían caído antes en la lucha. «¿Qué son ellos?», murmuró uno.
Un conocimiento colectivo llenó el aire mientras comprendían que no estaban solos. Las sombras traían consigo los ecos del pasado. Liora sintió que su resolución empezaba a tambalear. ¿Sería realmente esta una lucha de vida o muerte, o estaban condenados a seguir el mismo camino que aquellos que se habían atrevido antes a enfrentar a Metatron? La esperanza se ahogaba lentamente en un mar de incertidumbre. Cuando el último rayo iluminó el horizonte, su corazón se detuvo. Eran aquellos a quienes amaba los que aparecían, espectros del pasado dispuestos a luchar una vez más. Pero, en medio del caos, una pregunta hirviente surgió en su mente. ¿Estaría acaso su historia destinada a repetirse, o había llegado el momento de romper el ciclo y forjar un nuevo destino? La tormenta rugió a su alrededor, y Liora supo que lo que se avecinaba era más que una batalla, era el nacimiento de una nueva era. ¿Cuáles serían los sacrificios necesarios para dar ese paso? ¿Y a qué se enfrentarían en el eco de la historia que parecía cambiar en sus manos? El aire se volvió aún más pesado cuando las figuras sombrías emergieron, flotando como un susurro de pesadumbre entre la multitud aterrorizada. Liora sintió que su respiración se entrecortaba, atrapada entre el dolor de los recuerdos que esas almas traían y el incendio de la nueva resolución que ardía en su corazón. Cada sombra que se cernía sobre ellos parecía gritar historias de sacrificio y decepción. «Madre. Padre». Esos gritos surcaron el aire como un mantre, pero Liora no podía dejarlos dominarla. Debía ser fuerte, no solo por ella, sino por todos los que habían caído en la lucha contra Metatron. Sin embargo, en su interior, un pensamiento serpenteaba: ¿cómo podía seguir adelante si sus seres queridos estaban atrapados entre la vida y la muerte? Una de las sombras avanzó, separándose del grupo, su rostro se tornó más claro y familiar. Era Aris, su hermano, quien había caído en una batalla anterior. Liora sintió que el mundo se oscuraba y se iluminaba al mismo tiempo. «No, no estás aquí. No puedes estar aquí», murmuró, sus manos temblaban y su voz se ahogaba en un nudo de emociones. «Liora», dijo el espectro, su voz un eco distante y suave. «El tiempo se ha vuelto un ciclo. Tienes la oportunidad de romperlo, de cambiar nuestro destino, pero debes enfrentarlo pronto». La multitud que la rodeaba estaba visiblemente confundida, algunos se acurrucaron ante la aparición, mientras otros retrocedían, temerosos de lo que eso significaba. La esperanza se sentía tierna y frágil, como una ala que aún no ha aprendido a volar. «No te acerques», gritó un hombre, sosteniendo a su hijo contra su pecho. «Ellos son sombras. Nos arrastrarán al abismo». «No», gritó Liora, sintiendo la energía de la resistencia encenderse en su corazón. «Son nuestros». Se volvió hacia las sombras, casi deslumbrada por el poder de los recuerdos. «No estamos aquí para huir. Estamos aquí para luchar. Por ustedes, por todos los que han venido antes». Se dio cuenta de que la lucha que se avecinaba no era solo contra Metatron. Era un combate interno contra el miedo que había tejido la historia de su pueblo. Mientras sus ojos se cruzaban con los de Aris, vio que la duda también tenía su lugar en esa lucha. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz cargada de dolor e intensidad. El espectro la miró con una mezcla de amor y nostalgia. «Debes recordar. Recordar lo que somos. Recuerda la luz que llevamos dentro y nunca dejes que la sombra la apague». Las palabras deliberadas resonaron en sus oídos, llenas de un poder que desafiaba la oscuridad a su alrededor. Por un momento, la tormenta pareció calmarse, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Pero entonces, un rugido profundo retumbó, y la nube oscura volvió a girar violentamente, alimentada por la rabia de Metatron. Aquel grito desgarrador reverberó en el corazón de Liora, y comprendió que cada acto de resistencia, cada lágrima, cada enfrentamiento, era parte de un legado que debía ser honrado. «Por todo lo que hemos perdido», gritó, su voz alzándose por encima del ruido, alimentada por una determinación renovada. La multitud la escuchó, y se unió en un clamor colectivo, una onda de poder que se elevaba y pululaba a través de ellos. Liora se sintió parte de algo más grande, una red de esperanza tejida con cada vida que había luchado por la libertad, pero justo cuando la tenacidad en la plaza parecía más fuerte que nunca, un estruendo estalló, iluminando el cielo. Dentro de las sombras, una figura emergió con un peso imponente: Metatron. Su mirada era como el fuego, y su presencia arrasadora. «¿Qué creen que pueden hacer contra mí?», retumbó su voz, como un trueno arrastrándose en el aire.
Soy la encarnación de la desesperanza, y hoy los borraré de la existencia. Liora sintió el pánico volver a apoderarse de ella, amenazando con desdibujar la luz que había brotado en su interior. ¿Era posible que, a pesar de todo, el terror que había enfrentado durante toda su vida regresara para consumirlos? La sombra de Metatron se extendía, como un manto negro, que cubría todo a su alrededor. Y entonces, se enfrentó a esa brutal visión, comprendiendo que el verdadero desafío no solo era derrotar a Metatron, sino enfrentarse a la oscuridad que existía en cada uno de ellos. La batalla estaba a punto de comenzar, y miles de preguntas retumbaban en su mente. ¿Tendría la fuerza para ganar? ¿Habría sacrificios que cambiaran el rumbo de la historia? Con el eco de los gritos de su pueblo resonando en su corazón, Liora comprendió que su historia estaba a punto de reescribirse, y cada decisión contaría. Pero, ¿a qué precio? La tormenta ya no era solo un fenómeno, era una representación de su lucha interna. La pregunta era, ¿quién saldría victorioso al final? Liora sintió el peso del momento caer sobre ella como un yugo, pero, a pesar del miedo que amenazaba con tragársela, un ardor nuevo se encendió en su pecho. Sabía que la batalla no era solo contra Metatron, era contra la sombra de desesperanza que había estado viviendo. La multitud a su alrededor se mantenía firme, tensando las fibras de su fe en una unión inesperada. Cuando la tormenta rugió, resplandeció, y la figura de Metatron se hizo más prominente, levantando su luz hacia el cielo como un dios enfurecido. «No puedo dejar que nos destruyas», gritó Liora, haciendo eco de su determinación. La energía que emana de su voz creó una onda de apoyo que brilló en sus seguidores, energizando cada rincón de la plaza. «Nosotros somos más fuertes de lo que crees». Con un movimiento de su mano, Metatron liberó un torrente de luz que disparó hacia la multitud. Pero ellos, unidos, levantaron sus brazos, creando un escudo de esperanza que reflejó la luz, transformándola en colores vibrantes. Las sombras del pasado se disiparon, y, por primera vez en mucho tiempo, la claridad se instaló en sus corazones. La batalla no era solo externa, sino una lucha por la verdad que había sido olvidada. «Recuerden quiénes son», susurró Aris, aún presente entre las sombras, su voz como un eco distante. «Él se alimenta del miedo, pero la luz de su amor siempre puede superarlo. Están conectados por algo más grande». La multitud comenzó a avanzar, unida en un solo pulso, su caminar resonaba como un tambor que se hacía más fuerte. Liora lideraba la carga, su voz resonando como un canto que reverberaba en las paredes de sus dudas. «Por cada lágrima, por cada sacrificio que hemos hecho. Hoy es el día en que recuperamos nuestro futuro». La luz estalló, imponentemente, chocando con la sombra de Metatron que, a su vez, parecía tambalear. Pero el arcángel lo resistió, su figura llenándose de furia, un poder antiguo emanando desde su ser. «Son insignificantes. No pueden tocar la esencia de lo que soy. Yo soy la verdad que nunca podrán desafiar». Pero con cada palabra, el poder de Liora crecía, encarnando la esencia de cada alma que había luchado, de cada historia en ese mismo pueblo. En su interior, una conexión profunda floreció. «No estamos aquí para desafiarnos entre nosotros. Estamos aquí para sanar y ser libres. Tú no eres más que el miedo que hemos creado. Hoy lo romperemos». Una onda de energía surgió desde el centro, brillando intensamente, y el eco del clamor popular se elevó en conjunto por encima de las nubes. Las luces comenzaron a inundar la plaza, segmentando la oscuridad, como una aurora que anunciaba un nuevo día. Incluso las sombras tenían un propósito, cada figura desaparecida en el dolor resonaba ahora con una gracia que les dio fuerzas. Mientras la luz luchaba con la oscuridad, Liora se dio cuenta de que la verdad era más poderosa que cualquier promesa hecha con mentiras. «Justicia», gritó, cada palabra un disparo de claridad y verdad. «Caminamos hacia la luz, juntos». El cielo comenzó a romperse, los relámpagos giraron en un espectáculo de energía, reflejando la determinación que resplandecía en cada corazón presente. La plaza se convirtió en un lienzo de colores y sonido, y Metatron, sintiendo que su poder flaqueaba, lanzó otra ráfaga de luz. Pero esta vez, Liora se mantuvo firme, y su grupo, como un solo organismo, absorbió la luz, transformando su desespero en una explosión de energía renovada. Finalmente, con un grito de batalla, la multitud se unió en una ola de fe. «No estaremos más con miedo. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la verdad».
la voz colectiva se levantó, fuerte y clara, desdibujando el miedo que había mantenido a Metatron como su emperador oscuro. Con un último estallido, la luz resonó y todo el pueblo tomó un aliento profundo, sintiendo como cada cadena de desesperanza se deshacía en una liberación ensordecedora. Las sombras se disiparon, desapareciendo en la luz del nuevo alba. La tormenta comenzó a calmarse, el aire caliente respirando libertad, y, por primera vez, la luz del día brillaba sobre ellos, como un nuevo comienzo. Metatron, abrumado, se vio reducido a la sombra de lo que había sido. No puede ser, susurró, y, en un destello resplandeciente, la luz lo envolvió, transformando su furia en un eco distante. En un instante, el pueblo se encontró fresco, renovado, y el peso de la incertidumbre se había desvanecido. Liora, sosteniendo la historia dentro de sí, sintió cada latido de su comunidad como un latido de su propio corazón. Y mientras los habitantes se abrazaban, lloraban de alegría y emoción, resplandecían de amor nuevo. Habían luchado y habían ganado, mostrando que a veces, la verdad requerida solo requiere el poder de una voz unida. Desde aquel día, el pueblo jamás olvidó la lección aprendida, y sus historias empezaron a entrelazarse con la luz, donde antiguas sombras se convirtieron en fragmentos de sabiduría. La nueva era de Liora era un recuerdo vivido y compartido, una historia de valentía, amor y la luz que siempre puede vencer, siempre que estemos dispuestos a luchar juntos. Así cerró la noche, dejando atrás las sombras que habían tratado de consumirlos. Liora miró al horizonte con el corazón lleno de esperanza. La historia no había terminado, apenas comenzaba. No olvides que esta historia no se detiene aquí. Si quieres ser parte de futuras aventuras curiosas y descubrir lo que el futuro tiene reservado, necesitas suscribirte ahora al canal. Dale like ahorita para que alimentes el algoritmo y no te pierdas el próximo capítulo de esta increíble saga. Déjanos en comentarios tu reacción y tus teorías sobre el destino de Liora y su pueblo. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para compartir. Juntos seguiremos explorando historias asombrosas y reveladoras.